Dicen que la libertad financiera es un sueño reservado para unos cuantos, pero la verdad, la cruda verdad, es que no es un privilegio, es una consecuencia. Una consecuencia de decisiones que casi nadie está dispuesto a tomar. Una consecuencia de ver la vida desde otro ángulo, desde otra valentía, desde otra verdad. Esta historia no comienza con éxito, ni con riqueza, ni con aplausos. Comienza con un hombre llamado Elías, un joven de 30 años que había pasado más tiempo escapando de sus problemas que enfrentándolos. A los ojos del mundo, era un adulto más, responsable, funcional, normal, pero por dentro, vivía una guerra silenciosa. Cada mañana despertaba con una pregunta clavada en el pecho. ¿Esto es todo, trabajar, pagar cuentas y repetir hasta morir? Elías no era perezoso. Trabajaba largas horas, tenía 2 empleos, y aún así, parecía que el dinero nunca era suficiente. Vivía atrapado en ese ciclo que muchos conocen: ganas dinero, lo gastas por estrés, luego trabajas más para recuperarlo, y vuelves a gastarlo buscando alivio, diversión o un respiro. Era una rueda que no dejaba de girar. Un día, después de una jornada interminable, Elías llegó a casa agotado. Abrió su celular y vio un mensaje de su madre. «Hijo, ¿estás bien? Hace días no sé de ti». La respuesta se quedó escrita pero nunca enviada. Porque la verdad era simple, no estaba bien. Y no sabía cómo explicarlo. Aquella noche, sentado en el borde de su cama, miró su vida como si fuera una película a punto de terminar. Cuentas atrasadas. Sueños abandonados. Proyectos a medio hacer. La sensación constante de que algo faltaba, aunque él mismo no sabía qué. Y entonces ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, durante su descanso en el trabajo, vio a un compañero mayor, don Ramiro, un hombre de 62 años, siempre tranquilo, siempre sonriente. Nunca parecía preocupado. Nunca llegaba tarde. Nunca hablaba de deudas. Ese día, mientras tomaban café, Elías no pudo evitar preguntar: «Ramiro, ¿cómo haces para estar tan en paz? Yo tengo 30 y siento que ya estoy cansado de todo». Ramiro soltó una risa suave. «Ah, muchacho, yo también estuve ahí. Perdido, agobiado, sin rumbo. Lo que cambió mi vida fueron 11 decisiones. 11 claves que nadie me enseñó, pero que me abrieron el camino a la libertad». Elías levantó la mirada, intrigado. «¿11 claves? ¿Cuáles?». Ramiro lo observó con la calma de quien ha vivido lo suficiente para entender. No son secretos complejos, pero sí ocultos, porque casi nadie quiere aceptarlos. Y cada una duele antes de sanar. Y así comenzó la conversación que dividiría la vida de Elías en 2 partes, antes y después de escuchar aquellas verdades. La primera clave que Ramiro compartió fue directa como una bofetada. Controla tus emociones antes de intentar controlar tu dinero. Le explicó que el dinero no desaparecía por mala suerte, sino por emociones sin disciplina, tristeza que invita a gastar, ansiedad que empuja al impulso, ego que obliga a aparentar. El dinero es un reflejo de tu mente. Si tu mente está en caos, tu bolsillo también. La segunda clave fue igual de dura. Reduce tu estilo de vida antes de aumentarlo. Ramiro contó cómo, durante años, había vivido para impresionar: ropa cara, restaurantes, fiestas, préstamos innecesarios, todo por miedo a parecer menos. Cuando entendí que la riqueza no está en lo que muestras, sino en lo que guardas, mi vida cambió. Elías escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra le atravesaba el alma. Era como si Ramiro le estuviera leyendo la mente, mostrando los errores que él mismo se negaba a admitir. Luego vino la tercera clave. Ahorra, aunque sea poco, incluso cuando creas que no puedes. Ramiro explicó que el ahorro no era un acto financiero, sino psicológico. Cuando ahorras, aunque sea $1, le dices a tu cerebro: estoy construyendo algo. Ese pequeño hábito fue el inicio de un gran cambio.
La cuarta clave reveló un dolor que Elías siempre había escondido. Rodéate de personas que tengan la vida que tú quieres, no la vida que tú temes. Ramiro confesó que durante años había estado rodeado de gente que se quejaba de todo, que vivía al día, que gastaba sin pensar. Cuando cambié de entorno, mi mente cambió, y cuando mi mente cambió, mis decisiones también. Pero la quinta clave fue la que realmente tocó el corazón de Elías. Ramiro se inclinó hacia él, bajó la voz y dijo: perdónate por tus errores financieros. Nadie construye libertad desde la culpa. En ese instante, Elías sintió un nudo en la garganta. Recordó sus malas decisiones, compras impulsivas, préstamos inútiles, oportunidades perdidas, años sin aprender nada sobre dinero. Recordó cada regaño interno, cada noche preguntándose por qué era tan irresponsable. Ramiro continuó: el pasado no te define, a menos que sigas repitiéndolo. Aquella frase cayó en el corazón de Elías como una lluvia tibia sobre tierra seca. Esa tarde no hubo conversación sobre inversiones, ni negocios, ni fórmulas mágicas. Solo verdades humanas, profundas, incómodas, innecesarias. Cuando Elías llegó a casa esa noche, no se sentía mejor, pero sí diferente. Como si hubiera despertado de un sueño largo. Caminó lentamente hacia su mesa, apagó las luces y se quedó observando la ciudad por la ventana. Pensó en su vida. En lo que había sido. En lo que aún podía ser. Y por primera vez en años, sintió una chispa. Una pequeña chispa de esperanza. Porque ahora sabía que la libertad financiera no era una meta lejana reservada para unos pocos privilegiados. Era un camino. Un camino que cualquiera podía tomar. Si tenía el valor de empezar. Elías respiró profundo. Quizá sí puedo cambiar. Pero lo que no sabía era que las siguientes claves, las más duras, las más reveladoras, estaban a punto de enfrentarlo con la verdad más incómoda de todas. Que la riqueza no se construye con dinero, sino con decisiones. Y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes, Elías no podía dejar de pensar en las palabras de Ramiro. Aquellas 11 claves misteriosas parecían resonar en su mente como un eco que se negaba a apagarse. No sabía exactamente por qué, pero sentía que su vida estaba girando hacia un punto donde tendría que elegir entre seguir igual o transformarse para siempre. 3 días después, decidió buscar a Ramiro nuevamente. Lo encontró sentado en su lugar habitual durante el descanso, mirando el cielo con una expresión serena. Ramiro, ¿crees que podrías contarme las otras claves? El hombre sonrió, como si hubiera esperado ese momento. Por supuesto, Elías. Pero recuerda algo, estas claves no son para escucharlas. Son para vivirlas. Y vivirlas duele, porque te obligan a renacer. Elías asintió, dispuesto, aunque en el fondo temía a lo desconocido. Ramiro tomó un sorbo de su café y continuó. La sexta clave es una de las más difíciles. Aprende a decir no, incluso cuando te llamen egoísta. Elías frunció el ceño, confundido. Ramiro explicó. La gente pobre no es pobre solo por falta de dinero, sino por falta de límites. Regalan su tiempo, su energía y su dinero para quedar bien, para evitar conflictos, para complacer. Y cuando se dan cuenta, ya no les queda nada para ellos mismos. Recordó entonces a su familia, a los amigos que siempre le pedían un favorcito, a las invitaciones que aceptaba aunque no quisiera, al dinero prestado que nunca volvió. Cada uno de esos recuerdos lo golpeó con culpa. Pero también con claridad. Si dices sí a todo, le dices no a tu propia vida, remató Ramiro. La séptima clave llegó con un tono más profundo, casi filosófico. Invierte en ti antes que en cualquier negocio. Cuando era joven, confesó Ramiro, perdí dinero en todo tipo de proyectos. No porque fueran malos, sino porque yo no estaba preparado. Sin habilidades, sin formación, sin mentalidad, cualquier oportunidad se convierte en un riesgo. Pero cuando invertí en conocimiento, continuó,
el mundo se abrió. Porque un hombre preparado puede convertir incluso los errores en ganancias. Elías sintió esa verdad atravesarlo como un rayo. Recordó todas las veces que había intentado emprender sin saber, sin planear, sin aprender nada. La octava clave cayó como un balde de agua fría. Nunca dependas de una sola fuente de ingreso. Un salario es una cuerda, dijo Ramiro. Te da seguridad, sí, pero también te ata. Le explicó que la verdadera libertad comenzaba cuando construías pequeños ingresos alternos, freelancing, ventas, ahorros invertidos, habilidades monetizadas. No necesitas ganar miles al inicio, solo demostrarte que tú puedes crear dinero sin depender de nadie. Elías sintió un pequeño fuego encenderse en su interior. Por primera vez, pensó que quizá él también podía construir algo. Pero entonces llegó la novena clave, la más emocional hasta ese punto. Corta con el ciclo de comparación. La competencia más peligrosa es contra quien nunca podrás ganar, los demás. Ramiro respiró profundo antes de continuar. Yo perdí años intentando impresionar a otros. Compraba cosas que no necesitaba. Me endeudé solo para sentirme válido. Y un día, me miré en el espejo y no supe quién era. Luego miró a Elías directamente a los ojos. La comparación es un ladrón silencioso. Te roba la paz y después te roba el dinero. Elías guardó silencio. Sabía que esa verdad era para él. Demasiadas veces había intentado alcanzar a compañeros que ganaban más, que vestían mejor, que parecían triunfar. Era una carrera sin fin y sin premio. Quería hablar, pero no pudo. Su voz se quebraba antes de salir. Ramiro continuó, como si leyera su dolor. La comparación te obliga a vivir para afuera, cuando la libertad se construye hacia adentro. Elías sintió un peso liberarse de su pecho. Era extraño, dolía, pero a la vez sanaba. Era como admitir algo que había negado durante años. Entonces llegó la 10ª clave, y con ella, un silencio solemne. Aprende a diferenciar entre progreso y movimiento, punto. Elías frunció el ceño, confundido. Ramiro explicó con voz suave. La mayoría de la gente vive ocupada, pero no avanza. Se esfuerza, corre, trabaja, se cansa, pero no progresa. Confunden cansancio con crecimiento. Creen que esforzarse es suficiente, cuando la verdad es que el esfuerzo sin dirección solo desgasta. Yo trabajé 20 años sin descanso, continuó Ramiro, pero solo cuando comencé a moverme con intención, mi vida cambió. Elías sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Ese era su reflejo. Toda su vida había sido una serie de movimientos, no de propósitos. Mucho ruido, poco destino. Y entonces, en ese momento, cuando Elías creía haber recibido ya suficientes verdades para una vida entera, Ramiro se puso serio, más serio que nunca. La 11ª clave, dijo, es la que más transforma vidas y también la que más asusta. Hizo una pausa. Respiró hondo. Y pronunció con una calma profunda. Acepta que nadie va a venir a salvarte. Nadie. Tu libertad, tu dinero, tu destino, dependen solo de ti. Esas palabras golpearon a Elías como un terremoto emocional. Ramiro continuó. Cuando entiendes esto, dejas de esperar, dejas de culpar, dejas de justificar. Y es ahí, justo ahí, donde comienza tu verdadera libertad. Elías sintió que algo dentro de él se rompía. Un muro, una excusa, una mentira que llevaba años contándose. Porque durante mucho tiempo había esperado. Esperado un ascenso. Esperado ayuda. Esperado suerte. Esperado que algo cambiara afuera para no tener que cambiar adentro. Pero ahora entendía que ese momento nunca iba a llegar. Y fue ahí, en ese instante silencioso, cuando ocurrió el verdadero giro de su vida. Elías apoyó ambas manos sobre la mesa. Miró a Ramiro con ojos brillantes, humedecidos. Y dijo,
con voz temblorosa, pero firme. «Estoy listo». Ramiro sonrió. «No, muchacho, aún no lo estás. Pero estás dispuesto». Y con eso, se empieza. Ese día, cuando Elías salió del trabajo, la ciudad parecía distinta. No había cambiado, pero él sí. Caminó más lento, respiró más profundo, sintió su vida como si la viera desde afuera. Por primera vez comprendió algo. La libertad financiera no era riqueza. No era dinero. No era suerte. Era responsabilidad. Era disciplina. Era valentía. Y sobre todo, era un acto de renacimiento. Pero lo que Elías no sabía, era que en los días siguientes tendría que enfrentarse a su prueba más dura. Una prueba que pondría a examen cada una de las claves que Ramiro le había revelado. Una prueba que lo obligaría a elegir entre su pasado y su futuro. Y esa prueba le mostraría que no basta con aprender la verdad. Hay que vivirla. Los días siguientes, la vida de Elías dejó de ser la misma. Cada clave que Ramiro le había compartido comenzó a enfrentarlo con decisiones concretas, y la primera prueba llegó más rápido de lo que esperaba. Una tarde, su jefe le pidió quedarse horas extras sin pago adicional. La costumbre lo hubiera obligado a decir sí de inmediato, a complacer, a evitar problemas. Pero esta vez recordó la sexta clave: aprender a decir no. Sintió miedo, un nudo en la garganta, pero dijo con voz firme: «Hoy no puedo, necesito enfocarme en algo importante para mí». El silencio que siguió fue incómodo, incluso tenso. Algunos compañeros lo miraron con desaprobación. Pero Elías sintió algo que nunca antes había sentido: respeto por sí mismo. Era un pequeño triunfo, pero un paso gigante hacia su libertad. La siguiente prueba fue su dinero. Recordó la séptima y octava clave: invertir en sí mismo y no depender de una sola fuente de ingreso. Durante años había guardado un mínimo ahorro, pero nunca había aprendido a usarlo estratégicamente. Ahora decidió tomar un curso online sobre finanzas personales, gastando una pequeña parte de sus ahorros. Era un riesgo, y su mente temblaba ante la idea de perder dinero. Pero esta vez, la inversión no fue solo financiera, fue un voto de confianza en su propio crecimiento. Días después, comenzó a explorar formas de generar ingresos alternativos. Un pequeño proyecto freelance, un blog donde compartía sus aprendizajes, nada grande al inicio, pero suficiente para sentir control sobre su tiempo y su vida. Por primera vez comprendió la octava clave: el dinero debe trabajar para ti, no tú para él. La sensación de libertad era increíblemente real. Sin embargo, la prueba más dolorosa llegó con la novena y décima clave: la comparación y diferenciar progreso de movimiento. Sus amigos compraban autos nuevos, salían de vacaciones lujosas, presumían sus éxitos en redes sociales. Elías sintió la vieja presión de alcanzar a otros, de aparentar. Pero respiró profundo, recordó las palabras de Ramiro: cada persona tiene su camino. Compararse con otros solo roba paz. Decidió enfocarse en sus avances silenciosos, en sus pequeñas victorias diarias: un ahorro extra, un aprendizaje nuevo, un ingreso adicional. Poco a poco, la ansiedad de competir desapareció, reemplazada por satisfacción genuina. El cambio más profundo, sin embargo, fue la 11ª clave: aceptar que nadie lo salvaría. Enfrentó la verdad: su libertad dependía únicamente de sus decisiones. Nadie vendría a rescatarlo de deudas pasadas, de malos hábitos o de su propia procrastinación. Esa realización fue dolorosa, pero liberadora. Por primera vez, se sintió dueño absoluto de su destino. Semanas se convirtieron en meses. La transformación de Elías no fue instantánea, ni espectacular. Nadie lo felicitaba por cada paso, y muchas veces dudó, tropezó, retrocedió. Pero cada caída era una lección, y cada victoria un recordatorio de que estaba construyendo algo sólido, real y duradero. Una noche, mientras revisaba su progreso frente a la ventana de su pequeño departamento, sonrió por primera vez sin culpa ni miedo.
Su saldo bancario había mejorado, sí. Pero lo más importante era que su mente, sus hábitos y su actitud hacia el dinero habían cambiado para siempre. Ya no vivía para sobrevivir, ni para impresionar. Vivía para avanzar con intención. Pensó en Ramiro y sus palabras: las claves no se aprenden, se viven. Y así había sido. Cada decisión, cada no dicho, cada peso ahorrado, cada proyecto iniciado, era un paso en el camino hacia su libertad real. Elías entendió algo que muchos nunca comprenden: la libertad financiera no es solo dinero, es control sobre tu vida, es paz interior, es confianza en ti mismo. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto puedes crear, proteger y dirigir con propósito. Años después, cuando recordaba esos días, Elías podía ver con claridad el antes y el después. No fue magia, ni suerte. Fue valentía, disciplina y coherencia. Fue aplicar las 11 claves que Ramiro le enseñó y, sobre todo, tener la humildad de empezar desde cero y aprender de cada error. La moraleja, la verdad que quería compartir con todos aquellos que escuchan esta historia, es simple: la libertad financiera no es un destino que esperas, sino un camino que construyes. No depende del dinero que tengas hoy, ni del título que ostentes, ni de las circunstancias que enfrentes. Depende de tus decisiones, de tu disciplina y de tu coraje para enfrentar la verdad. Porque la libertad real no llega por azar. Llega cuando decides dejar atrás excusas, miedos y hábitos destructivos. Llega cuando reconoces que eres el único responsable de tu vida y tu futuro. Y llega cuando comprendes que cada pequeño paso, cada decisión consciente, te acerca a la vida que siempre soñaste. Elías nunca se volvió millonario de la noche a la mañana. Pero algo más poderoso ocurrió: se volvió dueño de sí mismo, dueño de su tiempo, de sus decisiones y de su tranquilidad. Y esa, finalmente, es la verdadera riqueza. Hoy, si cierras los ojos y piensas en tu vida, pregúntate: ¿estás avanzando o solo te mueves? ¿Tus decisiones construyen tu libertad o tu miedo las controla? Porque la respuesta, como le ocurrió a Elías, marcará la diferencia entre una vida de sobrevivencia y una vida de verdadero propósito. Si te llevas una cosa de esta historia, que sea esto: la libertad financiera empieza por adentro, en tu mente, tu corazón y tu voluntad. Todo lo demás sigue después.